Muy, pero muy buenos días, familia. Bienvenidos a este tu espacio, Un Nuevo Amanecer. En este día vamos a profundizar un poco, familia, en lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos encontramos influenciados por la ley o por la gracia. En el mundo o en la sociedad en la cual nosotros nos desenvolvemos y vivimos, normalmente nos dejamos llevar por estos principios generales. Primeramente vemos que la ley humana dice que tiene que resaltar que debemos recibir lo que nos merecemos de acuerdo a nuestros actos o acciones. El otro principio es la gracia, y a través de la Biblia, que es la que nos enseña que es recibir de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo lo que Él en su sabiduría cree que necesitamos y no lo merecemos, ya que es la única manera de estar bien con nuestro Señor. Podemos parafrasear de otras maneras que existen dos principios que operan principalmente en este mundo, mas siempre nos damos cuenta que cada uno de nosotros tratamos de vivir influenciados por estos dos principios. Realmente es un poco complicado o difícil reconocer cuál principio está influenciando más en nuestras vidas. Sin embargo, al día de hoy, tú y yo y todo el mundo estamos siendo influenciados por estos principios y que al final orientan o guían nuestra manera de pensar, actuar, reaccionar y sentir. Y dentro de eso vamos a ver lo que es el principio de la ley. Dentro de eso vemos los términos, lo que es moral o bíblico. Y de aquí proviene lo que es la palabra que más usamos en hebreo, ¿no? Que es la Torá. Y puede referirse a instrucciones humanas o instrucciones divinas a lo que es la ley que dio Moisés, ¿no? Otros sinónimos en castellano para poder entender lo que es la Torá dice que incluyen es mandamiento, derecho, instrucción, juicio, ordenanza, decreto, estatuto y testimonio. También vemos lo que es en el principio de la ley los términos sociales. Pero dentro de eso vemos que una ley es una regla, una norma, un principio, un precepto, y como tal proviene, ¿no?, del latín lex o legis. La ley natural es un concepto de ética filosófica que hace referencia al conjunto de principios que se atribuyen como características inherentes a la naturaleza humana y que en este sentido pueden emplearse como guía y modelo para valorar y considerar las conductas de las personas y determinar las leyes civiles a las que están sujetas las personas. Como tal, la ley natural se rige por la razón para distinguir lo que es correcto de lo que no es correcto. Y dentro de eso vamos a ver el principio de la ley, que es muy sencillo. Si hacemos lo que debemos hacer, si obedecemos, nos irá bien. Por lo menos evitaremos un castigo. Puede ser que incluso recibamos algún beneficio. Por ejemplo, si manejamos por la carretera sin violar ninguna ley de tránsito, generalmente evitaremos ¿qué? Una multa. Hace algún tiempo recuerdo que un amigo que trabajaba en un almacén de distribución nos dijo a todos sus amigos: ¿saben lo que recibí hoy? Nos preguntó. Recibí mi reconocimiento por mejor empleado del mes. Alguien le consultó si ese reconocimiento incluía algún premio monetario. Cuando dijo que no, se perdió el interés. Pero bueno, algo es algo, peor es nada. Así es que funciona la ley. Funciona en base a lo que te mereces. Es un principio que se extiende a cada parte de nuestra vida. En la familia es la base de la disciplina de nuestros hijos. En el trabajo define la relación entre patrón y empleado. Si haces tú el trabajo, recibirás ¿qué? Un salario. Si no cumples con las instrucciones, puedes darte por despedido. Dios también dio leyes a su pueblo. Eran estas leyes muy buenas. Si las obedecían, habría bendición. La sociedad prosperaría. Todos vivirían en armonía. Por esto, Dios dijo a su pueblo en Levíticos 18:5: observen mis estatutos y mis preceptos, pues todo lo que los practique vivirá por ellos. Yo soy el Señor.
Dios le dio a su pueblo una ley que era perfecta para ello y luego les prometió vida a través de estos mandamientos. ¿Cómo llegaría esa vida? Solamente llegaría por medio de ¿qué? De la obediencia. Así es que funciona la ley. La obedeces y te portas bien y recibes los beneficios. Fácil. Este principio de la ley es esencial y muy necesario para la sociedad. Sin leyes se convertiría todo en un caos. Pero el problema con el principio de la ley es que nosotros, los seres humanos, somos muy débiles. Dios nos promete vida si obedecemos toda su ley. Pero ninguno de nosotros hemos podido cumplir esa ley. Más bien la hemos quebrantado y la hemos hecho muy seguido, ¿no? Dentro de eso, Martín Lutero, vamos a hablar de un ejemplo con Martín Lutero. Él se guió por este principio de la ley. Cuando él era joven, fue sorprendido un día por una fuerte tormenta en medio de los rayos y truenos que le rodeaban. Asustado y desesperado, gritó: Santana, si me salvas de esta tormenta, me haré monje. Poco a poco se calmó la tormenta y él abandonó la carrera de leyes en la cual él estaba incursionando para convertirse en un monje. ¿Te das cuenta de la manera en que funcionó el principio de la ley en la vida de Lutero? Igual que Lutero, en esa situación ahora hay mucha gente que cree que tiene que hacer algo para merecer algo. Si quería ser salvo de la tormenta, tendría que dar algo a cambio. ¿Creen que con Dios se puede jugar al trueque? ¿Creen que a cambio de algún beneficio físico o económico Dios nos concede su perdón, su bendición o la petición que levantamos en oración? Lutero, sin embargo, como monje, no encontraba la paz por más cosas y por más sacrificio que él hacía y rituales religiosos. Él practicaba, pero nada de eso hacía parecerle suficiente para darse consuelo a su corazón. En varios documentos o libros de historia encontramos que él dormía en el suelo, allá en sus celdas sin cobijas y en el frío, de un invierno que era muy duro en ese tiempo. Lo hacía como sacrificio. También se confesaba y trabajaba arduamente. Sin embargo, nada de eso le dio la seguridad, o más bien la tranquilidad de haber hecho lo suficiente para encontrar la paz o hallar una relación personal con el Creador. En realidad, cuando vivimos bajo el principio de la ley, ¿cómo podemos hacer lo suficiente? Siempre hay algo que no hemos hecho, alguna ley que hemos quebrantado o algún bien que hemos dejado de hacer. Seguramente podríamos haber orado más, podríamos haber ayunado y podríamos haber ayudado a más gente. Podríamos haber dado más ayuda a los pobres. Pero ¿cuánto es lo suficiente? ¿No? Dentro de eso vamos a entender lo que es el término o el principio de la gracia. El término más utilizado para definir la gracia en el Antiguo Testamento era el hebreo gen, mientras que en el Nuevo Testamento en el griego era charis. Estos términos originalmente significaban favor o bondad, en especial si ésta ha sido ganada sin merecerla. Todo el problema que tenía Lutero lo pudo solucionar cuando se acercó a la Biblia, dejando a un lado su corazón religioso y tradicional, porque a través de la palabra de Dios descubrió el principio más grande y maravilloso que puede existir, que es la gracia. Antes Lutero pensaba que la gracia de Dios es algo que nos ayuda, pero que nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte. En otras palabras, después de que nosotros nos esforzamos hasta más no poder, Dios nos da de lo que falta, lo que necesitamos o deseamos. Pero un día leyó con atención la Biblia y la revelación llegó cuando finalmente comprendió lo que dice Romanos 1:17, ¿no? Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios hace justos. Es por la fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por su fe vivirá. Lutero se dio cuenta de que la justicia de Dios es un regalo, no es algo que podemos ganar.
Debemos entender que lo que viene por ley es ganancia. Es algo que creemos que no merecemos, pero lo que viene por gracia es un regalo de Dios. Algo que no nos ganamos, es algo que Él y solamente Él quiere darnos. En Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia nosotros hemos sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. La gracia de Dios la llegamos a conocer solamente en Jesucristo. Todo lo que Él nos ofrece se recibe como un regalo. Él no nos exige que trabajemos para merecer su perdón y su amor. De hecho, no lo podemos ganar. Solo lo podemos recibir por la fe como un regalo de gracia. ¿Alguna vez usted ha tratado de mezclar el aceite con el agua? No funciona muy bien, ¿no? De igual modo, la ley y la gracia no se pueden mezclar. En muchas ocasiones en nuestras vidas tratamos de mezclar la gracia de Dios con la ley moral o la ley humana, cayendo en el error que cayó también Lutero en un tiempo de su vida, tratando de obedecer la ley, haciendo todo lo debido y creyendo que así la gracia de Dios le ayudaría a él. Recuerde, familia, que la Biblia nos muestra que en vez, lo que dice el Pablo, tuvo que afrontar al apóstol Pedro sobre este asunto. Pedro llegó a visitar a la iglesia de Antioquía. Allí tenía compañerismo con otros creyentes, tanto judíos como gentiles. Cenaba y convivía con todos. De pronto se presentó un problema. Llegaron algunos representantes de la iglesia en Jerusalén, una iglesia compuesta principalmente de judíos. Empezaron a presionar a Pedro con sus tradiciones y sus normas, obligándolo o influenciándolo para que se retire de ese compañerismo o comunión que estaba viviendo entre judíos y gentiles. Esa actitud provocó que aún los demás judíos se retiren de la comunión con los gentiles a la hora de comer. Qué lamentable esta situación en donde vemos claramente un caso de discriminación, y ahora en nuestro tiempo también podemos observar situaciones así. Se trataba en realidad de una confrontación entre la ley judía y la gracia de Dios. Al separarse de los gentiles, Pedro estaba volviendo al legalismo judío. Se estaba portando como si el hecho de separarse de los gentiles lo hacía más aceptable al Señor. Y esa actitud a veces tenemos algunos hombres y mujeres de la iglesia de Dios. Pablo lo regañó fuertemente, como dice en Gálatas 2:16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Cuidado, familia, tratar de obedecer la ley de Dios no logra justificar a nadie. La ley solamente nos puede condenar. La única manera de llegar a estar bien con Dios es en base a su gracia. Solo su gracia nos puede hacer justos, nos puede justificar delante de Él. Esa gracia llega a nuestras vidas por medio de la fe. Pero tengamos mucho cuidado con lo que se está diciendo, porque alguien va a decir entonces, yo voy a hacer lo que sea, yo ya que estoy salvo para siempre, así que no importa lo que hagamos. Yo le pido más bien que no tenga esa manera inmadura y satánica de pensar, pues hay una ley, ¿no? Pero ¿para qué me sirve la ley o por qué debo observar la ley? ¿No? Un pastor ponía como ejemplo el espejo de un dentista. Aquel pequeño instrumento que él usa para examinarnos la boca revela las caries que perjudican la salud de nuestros dientes. Es un instrumento muy útil, pero jamás se ha curado una carie con el espejo del dentista. El espejo revela el problema,
pero solo el taladro y la amalgama lo resuelven. En Gálatas 2, en el verso 19, dice Pablo: yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. La ley le había hecho ver a Pablo que era pecador, pero también le había revelado que sus esfuerzos para perfeccionarse y ganar la aprobación de Dios eran completamente inútiles. Jamás podría ser perfecto delante de Dios. Jamás podría merecer el amor de Dios. Jamás podría ganarse la entrada al cielo. Por lo tanto, murió al esfuerzo de obedecer la ley por su propia cuenta para poder vivir para Dios. Entonces, en el verso 21 de Gálatas 2 dice: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Familia, entendamos que si la ley fuera suficiente, no hubiese sido necesario el sacrificio de Cristo que hizo por nosotros, ¿no? Con su vida. La ley en sí no puede salvarnos porque tú y yo somos débiles y desobedientes. Pero lo que la ley permite es que nos demos cuenta de nuestros errores y permite que veamos en qué áreas nosotros estamos fallando, ya que por naturaleza nosotros somos débiles. Así que dejemos de depender de la ley, pero sí observarla con atención para ver dónde están las calles en nuestras vidas. Y de esa manera es que nosotros nos encontramos con nuestro Señor, quien nos ofrece la salvación por su gracia. La salvación es por gracia y solo por gracia. No es gracia más otra cosa. Es la gracia y nada más. Esto se convirtió en uno de los principios básicos de la Reforma Protestante, conocido como la sola gratia. Dios nos salva, nos acepta y nos tiene de pie ante Él solamente por su gracia. Pero ¿cómo obtener la gracia de Dios? Existen muchas personas, existen muchos creyentes nuevos y no creyentes que se hacen esta pregunta: ¿cómo yo puedo obtener la gracia de Dios? La verdad es que no hay forma ni esfuerzo humano para ganarse el favor de Dios, pues las mismas escrituras dicen que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia, como dice Isaías 64:6. Por esta razón, la carta a los Efesios nos explica que la gracia es un regalo de Dios y que únicamente se puede obtener mediante la fe en Jesucristo. Efesios 2, del 8 al 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ¿cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? Usted se hará esa pregunta. Un hombre daba su testimonio en una iglesia. Habló de cómo Dios había conquistado su corazón y lo había librado de toda culpa y de ese poder de pecado. Habló de Cristo y de su obra, pero no dijo nada acerca de su propio esfuerzo. Cuando terminó su testimonio, el líder de la reunión se levantó para hacer una pregunta. Este hombre era algo legalista, así que dijo: nuestro hermano nos ha hablado de lo que hizo el Señor para salvarlo. Cuando yo me convertí, tuve que hacer muchas cosas por mi propia cuenta antes de esperar que el Señor me ayudara. Familia, ¿no hizo usted su parte antes de esperar que Dios hiciera el suyo? El que había dado su testimonio le respondió: es cierto, se me olvidó. No les conté de la parte que yo tuve que hacer, ¿verdad? Bueno, yo hice mi parte durante más de 30 años corriendo en mis pecados para alejarme lo más posible de Dios. Esa fue la parte que él comentó. Pero él dice también que Dios le persiguió hasta que lo alcanzó con su gracia. Y esa fue la parte más importante del testimonio. Así es la gracia de Dios. Muchas veces nosotros nos queremos apartar. Muchas veces nosotros queremos alejarnos porque nos sentimos que no podemos librarnos del pecado. Pero familia, tenemos que ver
que lo que la ley hace es verdaderamente mostrarnos en qué cosa nosotros estamos fallando. Y que tenemos que correr siempre a estar presente bajo la gracia del Señor. Hoy usted puede responderse esta pregunta. ¿Bajo cuál principio usted está viviendo en este momento? ¿Vives bajo la ley, esforzándote constantemente por agradar a Dios, haciendo actos, haciendo acciones, tratando de trabajar, pero jamás seguros de haber hecho lo suficiente? Familia, jamás será, por más que hagamos las cosas, jamás será suficiente para podernos sentir aceptados delante del Señor. Así que hoy yo te invito a que recibas esa gracia de Dios. Descansemos en la gracia que Él nos ofrece a través de Jesucristo. Su sacrificio en la cruz es suficiente y confiar en Él y vivir y actuar demostrando la gratitud a Dios y no tratando de comprar o ganar algo de Dios. Amén. Bueno, familia, en este momento te damos las gracias por compartir con nosotros y asimismo te invitamos a que compartas este mensaje a través de todas tus redes sociales y así tú también estás ayudando a que más personas podamos ver y entender que nosotros tenemos que buscar y siempre vivir bajo la gracia de Dios, que la obtenemos, nuestra salvación obtenemos mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, que no tenemos que hacer nada para ganarnos, que no tenemos que cumplir nada ni esforzarnos por hacer más cosas para poder sentir la aceptación y poder vernos dentro de la salvación. Familia, este es el tiempo en el cual nosotros tenemos que aprender que todo lo que nosotros estemos viviendo, todo lo que estemos compartiendo y todo lo que estemos estudiando es lo que el Señor va cada vez más a poner en nosotros para que juntos podamos estar en ese lineamiento, podamos estar en ese camino para que podamos cada vez más acercarnos a Él. Y terminamos este tiempo en oración y dándole gracias al Señor por este momento, Señor. Gracias, bendito Padre, por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Porque tú eres, Señor, el Dios de las gracias y hoy entendemos, Señor, que todo lo que nosotros podemos vivir es mediante la fe. Creyendo que Jesucristo, esa muerte en la cruz, fue para liberarnos de todos los pecados en los cuales nosotros vivíamos sumergidos, Señor. Te damos gracias, bendito Padre, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestra vida. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Quédate con nosotros, Señor, en este día. Que seas tú, Señor, cuidando nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Que cuides de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestra salud, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Y asimismo, Señor, que seas tú bendiciendo a cada una de estas personas que han tomado la decisión de escuchar este mensaje y de compartirlo, Señor, con sus familiares y amigos. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté siempre en medio de ustedes. Que sea siempre el Espíritu de Dios rearguyéndolos en todo momento. Amén. Familia, un abrazo. Dios los bendiga.